Pues hoy nos vas a platicar sobre cómo tratar las fobias. Así es, querida Ana, así es. Entendamos por fobia una reacción de alguna manera desproporcionada en donde nuestro cuerpo se va a un nivel que evidentemente es parecido a lo que sería un trastorno de ansiedad generalizada ante alguna situación, ante algún objeto, de ahí que haya distintos tipos de fobia. El día de hoy la intención es conocer, ¿no? Este tratamiento que hay para las fobias y también saber que pues hay distintos tipos de fobia y a veces nos ha tocado padecerlo y en otras ocasiones acompañar a alguien que tiene este tipo de miedo desproporcionado, que puede ser el miedo a una araña, en donde pues tal vez la respuesta normal a una araña chiquita pues sea, pues hay una araña y punto, ¿no? Habrá quien no ni siquiera le hace caso o no le genera nada, pero quien tiene fobia a las arañas va a ser lo peor, el peor miedo de toda su vida, presentando rasgos como lo son del trastorno de ansiedad generalizada, en donde pues no es nada agradable y el paciente no lo vive nada agradable, arder en pánico, llegarse a provocar incluso un ataque de pánico, palpitaciones, taquicardia, sudoración, ganas de vomitar, en fin, una serie de síntomas que el paciente con fobia puede llegar a manifestar ante este miedo que obviamente el cuerpo se está comportando como si esto fuera una gran amenaza, ¿no? Sí, que eso es importante, ¿no, Pipis? Lo que dices, una reacción desproporcionada, algo que a lo mejor otra persona diría, oye, pues está muy exagerado el tema, sí, pero tú no tienes esa fobia y la otra persona sí. Exactamente, Manolo, ¿no? ¿Cuántas personas no nos ha tocado fobia a treparse un avión? ¿No? Y yo creo que si entrevistamos a las aeromosas y a la gente que está en un avión, no mentirán, ¿no? Como estos pacientes, si no son lo suficientemente bien llevados, pues pueden realmente ponerse muy mal, ¿no? En un avión, y muchos de ellos incluso requieren de medicamento especial para poder viajar de un lugar a otro, hablando de fobias a los aviones. Fobias hay a distintas cosas, ¿no? Oye, ahorita hablando, por ejemplo, de la aracnofobia, también es algo que no sé si a veces de pequeños no nos damos cuenta, pero alguien puede tener esta fobia a las arañas y otro decir, pues si no pasa, mira, no pasa nada, y todavía se le acercan y tal. Estas cosas terminan siendo muy, pues a veces hasta agresivas, ¿no? Para la gente que sí lo está sufriendo. Totalmente agresivo, ¿no? Y también suele suceder que también en los niños, ¿no? Puede presentarse este miedo o esta fobia también por aprendizaje, ¿no? O sea, quien padece una fobia, podemos hablar que hay una predisposición también biológica o genética, y al mismo tiempo, evidentemente, un factor o un evento traumático que está asociado a la fobia. También habrá quien presente esta fobia porque convivió con una persona con esa fobia, por poner un ejemplo, a las arañas, pero pues puede ser a las tarántulas, puede ser a las cucarachas, puede ser a la altura, hay un montón de fobias, si nos ponemos a investigarlo, y que por aprendizaje identificamos, por ejemplo, que los perros son de tenerles miedo, ¿no? Tal vez haya algún antecedente en algún familiar que haya tenido la mordida de algún perro y se generó una fobia, y también en este caso en aprendizaje el niño a aprender esto, ¿no? Es que como dices, ¿no, Pipis? De repente a los que tienen aracnofobia puede ser hasta una arañita pequeña o algo, pero sí, la sudoración y todo esto, incluso cuando a lo mejor en la noche, ¿no? Ven a alguna araña y alguien la trata de matar, y el clásico que no le diste y de repente, pues ahora ¿dónde quedó? Y luego no puedes ni dormir, ¿no? No, el paciente definitivamente ya no durmió. ¿Me explico por qué? Porque la dimensión en el que lo vive es como, o sea, compáralo como si te estuvieran matando en este momento, ¿no? Como si tuvieras al asesino serial enfrente de ti, ¿no? Ahora, yo sé que hay fobias que diría uno, yo puedo vivir con mi fobia, ¿no? Así tengo amigos que tienen fobias a los aviones y dicen, yo ni quiero viajar así tan lejos y me trepo a mi avión, a mi camión, y no me genera conflicto y no me interesa tratarlo.
Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una fobia, una claustrofobia a lugares cerrados, o cuando hablamos de una fobia a que la gente me mire, hablar en público, ahí sí es cuando habrá fobias que podemos dejar pasar por alto, pero habrá otras que repercuten incluso en mi ambiente social laboral. ¿Cómo darte cuenta que no es únicamente un temor o algo que no te guste a que realmente sea una fobia? ¿Cómo puede uno determinarlo? A lo mejor no me gusta estar encerrado en un elevador, pero no quiere decir que tenga claustrofobia, ¿no? Eso es como otra cosa. Definitivamente hay una verdadera discapacidad. El paciente sufre, ¿no? Y presenta una serie de síntomas en donde, por ejemplo, hablando de la fobia a hablar en público, y luego me ha tocado pues pacientes que además dan cursos y que además son buenos en su área y que los ponen a dar cursos. Entonces ya llega el momento en donde si no logran controlar su ansiedad, pues pierden el trabajo. Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Cuando ya hay una verdadera discapacidad, cuando el paciente está haciendo un esfuerzo por pararse y estar en público, pero el cuerpo pues dice otra cosa, ¿no? Es como si el cuerpo no te respondiera y claro. Entonces pues no es nada agradable, ¿verdad? Dar una plática y empezar a presentar un tipo de crisis conversiva en donde el cuerpo se te empieza a contracturar y lo peor del caso es que terminamos en un ataque de pánico muchas veces porque pues tú estás checando cómo tu cuerpo está reaccionando y tratas de tranquilizarte, pero no puedes controlar este cuerpo. Oye, ¿un mensaje? Sí. Rápido. Fobia a las citas y huyes diciendo que tienes juntas o que tienes que consultar a tu coach. Continúa, Ana. No, oye, Pipis, ¿esto es de siempre o se puede destapar de un momento a otro en una edad adulta? O porque estabas diciendo que puede ser un poco biológico, un poco aprendido, un poco por experiencia de alguien cercano a lo mejor. Entonces, ¿se puede destapar en cualquier momento de tu vida? Yo creo que puedes nacer con esa fobia y puedes tener esa fobia, irla descubriendo al paso del tiempo y también pudo haber sucedido a lo largo de mi vida algún evento traumático y ahora desarrollar esta fobia, ¿no? Fíjate que, bueno, yo creo que, no sé si es fobia, pero los dentistas sí me pueden causar un problema. Yo creo que sí entran, más de uno entra en esa lista. Pero ¿sabes qué? A lo mejor en tu caso no es fobia, en el de tu hijo sí. Porque, a ver, o sea, Kairi por mucho que no es lo más agradable, pero lo controla. Pero a su hijo sí se levantó de una intervención para decir, no, yo no, yo no puedo y adiós. Anestesiado, yo estando ahí a un lado, y de verdad, que las quiero. De verdad que yo le tomaba la mano, y pues mi hijo es enorme, y yo le agarraba la mano y él sudaba, y le decía el dentista, porque aparte es muy lindo, pero ¿qué? ¿Te duele algo? ¿Qué sientes? ¿Qué? No, es que no puedo, y se levantó y hasta ahora sigue con el bendito dolor de la muela del juicio y nomás no hay manera. Oye, pero entonces eso sí reúne esos elementos, ¿no, Pipis? Sí está reuniendo esos elementos, así es. Hay un antecedente, probablemente de alguna mala experiencia o de algo que... mala experiencia, acuérdense cómo se maneja el inconsciente, a veces es una asociación que yo hago con algún momento traumático y en ese momento lo puedo asociar con el objeto que tengo enfrente, ¿no? Un poquito como con el tema de las alergias, ¿no? Tengo alergia al aguacate, pero no es el aguacate, sino lo que sucedió mientras yo estaba comiendo aguacate, ¿no? Algún evento traumático y evidentemente cuando no te genera ruido, pues puedo vivir con eso, dice el paciente, ¿no? Pero cuando ya me implica, por ejemplo, tengo miedo a que me piquen, tengo miedo a la sangre, tengo miedo y necesitas tener una intervención, ¿no? De emergencia, de cirugía, pues se vuelve todo un tema, ¿no? Porque se vuelve a ahondar en el inconsciente mediante la terapia regresiva, qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que pasó, o irnos a ese evento y a esa serie de asociaciones que en algún momento hizo el paciente, o bien también se trata psicoterapéuticamente mediante la terapia de desensibilización en donde se va acompañando al paciente en la situación traumática
obviamente se le va presentando el estímulo en distintas vertientes. Si yo le tengo miedo a los perros, el que le tiene miedo a los perros no lo puede ver ni en pintura. No me interesa verlos ni en fotografía. Entonces es ir acompañando al paciente mientras se le va presentando el estímulo, de manera que se va desensibilizando. Y la otra es dar con el evento traumático y sanarlo. Entonces es mediante la terapia regresiva. Dice aquí, te paralizas de tal manera y te entra una ansiedad que lo único que se te ocurre decir es, ya comiste. Ay, no. Oye, Raúl nos dice, a mí me da miedo la luna cuando se ve grande. ¿Cómo se le llama esa fobia? No sé, habrá que googlearla, pero créeme que hay una cantidad de fobias. Sí, de hecho, eso nos mandaron ahorita una liga que dice... Una lista. ¿Cuántas fobias existen? Te vas a sorprender. Existen Te sorprendes. cientos de fobias, pueden ser tantas como objetos existen en nuestro mundo, nos manda aquí. Sí. Fobia a la luna, fobia al queso, fobia a la sangre, fobia al mosco, fobia, o sea, a todo, ¿no? Fobia a las texturas. Ajá, nos comparte Federico que él tiene una fobia incontrolable a las alturas. Fíjate. Entonces, sí. Evidentemente aquí hay una situación en donde vale la pena escuchar esto para quien lo padece y que si le está causando ruido sepa que se puede atender y se puede tratar esta fobia. Y para quien convive con alguien con fobia, siendo empáticos, porque realmente se vive como el peor miedo. Fobia a manejar con lluvia. Sí, es muy cierto esto de que alguien tiene fobia y no, pues como tú no la tienes, claro, pues no identificas y dices, ay no, o sea, ¿cómo? Por eso tienes, es importante, ¿no?, de repente la empatía, ¿no? No, es que a mí no me gustan los lugares oscuros. Ay, no manches, pero si no te va a pasar nada, no. No es que me pase o no me pase, a mí no me gusta. Ajá. Déjame en paz con eso que a mí no me gusta. Si a ti no te hace ni medio daño, no es problema mío, ¿no? Sí, pero a veces es esta parte que, ya, o sea, para allá, es más, apágale. No, ¿para qué hacer eso? Sí, claro, y eso es cuando los niños son pequeños, y eso de no me apagues la luz porque, o sea, no me gusta, y ya sea el papá, que es un poquito más... no, pues a veces papá, mudo, mamá, ¿no? quien sea, pues, el adulto, o sea, en no general. pasa nada, a ver, no pasa nada. No, es que pues no sabemos qué pasa en la cabeza. Si de adultos lo tenemos, de un niño... Totalmente, ¿no? Y por eso incluso en la terapia regresiva no podemos dar por hecho ni siquiera en dónde va a estar el evento traumático, ¿no? Hay que sondearlo a profundidad, qué es lo que se guardó en esta información del que todo lo guarda, que es nuestro inconsciente, y de alguna manera ir al punto para entender el porqué de mi fobia y poderlo sanar, liberando toda la serie de sensaciones y de emociones que el cuerpo ha guardado, porque independientemente de lo que el consciente recuerde o no recuerde, el cuerpo tiene una memoria. Entonces el cuerpo es el que está reaccionando en esa memoria sensorial a ese evento traumático que se vivió. ¿A cuántos no nos ha pasado cuando desgraciadamente tuvimos algún accidente y supongamos que este accidente fue de gravedad, pero salimos vivos? Este miedo a volver a tomar el vehículo, ¿no? Oye, Pipis, estabas diciendo ahorita de la terapia regresiva, pero la otra parte en la que nos comentabas que se puede tratar es en ir presentando ese evento hasta que se vuelva normal. No con acompañamiento, con acompañamiento. Ajá. Sí, porque o sea, suena muy fuerte, ¿no? De hecho, me ha tocado llevar casos ahora con la pospandemia. Bueno, es que ya no sé ni qué término emplear, con la pandemia que nos sigue continuando, ¿vale? De bullying en las escuelas. Evidentemente me ha tocado trabajar con los buleados, en donde hay un miedo a pisar la escuela y evidentemente toparse con el buleador. Entonces, prácticamente lo que he manejado con ellos no es terapia regresiva, es terapia de desensibilización, en donde tengo un acompañamiento con ellos, con sus padres y con la escuela, de ir acompañando en la presencia del estímulo, que se vuelve el estímulo desde pisar la escuela. La sección de la doctora no es lo mismo si no transmite desde su carro, dice aquí. Yo tengo... El escorpión dorado. Me invitaron a comer mis papás, entonces ahora me tocó desde este lado, ¿vale? Oye, donde canta el gallo. Yo tengo una fobia, que ¿Sí? es a regresar a trabajar. Mira, eso es posible. Plano.
Sí, Oye, sí. pero fobia al pan no, ¿verdad, mi Kairi? No, eso no. Ese es no. amiguis, son amiguis. Cuando recién aprendí a manejar me quedé en la subida del estacionamiento de Plaza Dorada con el carro apagado y no pude subirlo. Y de ahí se me creó una fobia a las subidas manejando. O sea, realmente Claro. sí te paraliza Sí. y ya no hay manera. Y eso es horrible además, ¿no? O sea, y la verdad es como diría Manolo, luego no somos empáticos y además te falta el de atrás que le está pitando, ¿no? A todo. Sí, Y sí, ni sí. siquiera estamos viendo que la pobre ya no sabe si el coche se le va de reversa, si le pone el freno de mano. Cuando uno está con esos nervios, ya el clutch y todo se te desmemoría, ¿no? Ya no sabemos ni para dónde. Pregunta para Pipis, ¿a fuerza debo tener fobia para sufrir ataques de ansiedad? Yo sufro ataques de ansiedad sin razón. Oh, eso es diferente. Sí, Doctora, es cuenta. trastorno de ansiedad. Digo, yo también. El trastorno de ansiedad, evidentemente, es otro tema, ¿vale? Sin embargo, de lo que se acompaña, ¿verdad? De ansiedad, lo que es una fobia. Entonces, no necesariamente. Muchas veces hay ansiedad, ya en otro programa lo podemos hablar, de tipo biológico, ¿no? Otro es provocado por el estrés. Y aquí estamos hablando de lo que es un miedo desproporcionado, que evidentemente termina en síntomas como rasgos de ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad. Fobia que quiten los arbolitos en Navidad, dice otro aquí. Los tres caballeros del programa le tienen fobia a las bodas. Sí, de hecho. Sí, No. sí, No, sí. no. Sí. O sea, Yo no. digo, ¿no? No, si nos invitan, vamos, pues Exacto. Ah. Sí. Todo el mundo nos ha visto bailar en una boda, por ejemplo. Sí, cierto, el valero mueve las caderas en las bodas, es cierto. Y a veces hasta las propias. Recuerdo que mi padre estuvo a punto de caer a un abismo conduciendo un vehículo en Alzomoni, cerca del Popocatépetl. Creo que eso detonó mi fobia a las alturas. Lo he enfrentado subiendo y bajando unas escalinatas de las pirámides, una terapia bastante profana. No sé si aquí otro mensaje. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Sí. Hay quien se emplea su propia terapia de desensibilización, mis respetos, ¿no? Sí. Kairi, si pueden ir acompañados si eres de la tercera edad o depositas o retiras altas cantidades. Esto de lo del banco, Ah, ya. que hablábamos ya. hace rato, sí. Bueno, ¿hasta ahí vas? Voy, perfecto. Ve. ¿Vas perfecto? Sí, sí. Di que va muy bien, Anita, dice que... Va bien, Anita. Anita va en lo suyo y no me la interrumpan, por favor. Anita, prosigue, por favor. Ella va muy bien, los demás nomás acompañan la orquesta. Anita, prosigue, por favor. Oye, Pipis, pregunta. Yo no soy Anita, soy Kairi, o sea, no, pregunta. Pregúntame. Por decir, bueno, yo sé que mi hijo pues tiene esta fobia, ¿no? Pero ¿cómo invitarlos? Porque pues obviamente ya tienen una edad donde dicen, ay, no, ni al caso. O sea, ¿cómo llevarlo? Y decir, te ayudo a... A O sea, trabajar ¿con qué eso. palabras los llevas? Yo creo que lo más indicado, ¿no? Es empezar a través del conocimiento, ¿no? Porque lo que le da miedo al que tiene fobia es que ya sabe que le vas a presentar el estímulo. O sea, es como cuando te estás correteando a un niño con la inyección. No nos hagamos güeyes. Yo sé que lo que tú vas a hacer es sacarme la jeringa, así me estés mareando y me vas a inyectar, ¿vale? Y aquí es un poquito el poder dialogar y poder platicar sobre los tratamientos que hay, sobre el poder ahondar en algo, sobre todo cuando estamos teniendo la necesidad. Es abrir la conciencia, es trabajar con la conciencia, es dar la información, es tener el conocimiento. Entonces le voy perdiendo el miedo. No me estás presentando el estímulo, pero me estás dando a conocer que hay algo que se hace en casos como los que yo presento, ¿no? Okay. Sí, y yo creo que es bien importante, bueno, no como paciente o como psicóloga que va a tratar, sino como persona que acompaña, el ser empáticos, Claro. ¿no? Porque Sí, creo sí. que mucho puede agravar el que tú no seas empático con esa persona y como decía Manuel hace rato, no, le tienes miedo a la oscuridad, mira, te apago la luz, no pasa nada. Sí, claro. Bueno, es un tema porque yo con Gerardo le di pastillas para que se relajara, el médico le dio pastillas y a ver que se tome estas
y que se relaje. No le hizo ningún tipo de pastilla, ninguno. Su cuerpo estaba muy alerta. Realmente. De hecho, salió corriendo porque ya lo seguía un dinosaurio, dijo. No. No, bueno, es que el paciente hemos de entender que está en un estado de alerta con su mayor peligro. Entonces, como si yo te pongo a tu peor miedo, te lo pongo al frente y te digo que te relajes. Gracias, ¿no? Pues eso es ser empático. Sí. Te pongo al asesino serial que lo que sigue es matarte y evidentemente yo te estoy diciendo, tranquilízate. Pues cáeme bien, ¿no? Sí, claro sí. que no. Sí, Así eso es es. cierto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues dije, híjole, pues si no se puede, pues no se puede. Vamos a buscar la solución y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero pues Así sí, es. sí es un tema. Ya que Bueno, se quite la muela como los picapiedra. ándale. Amarrado, ¿no? Con un No, hilito Con al un hilito vehículo y al vehículo o a la puerta. Sí, Se porque los no llevan puede sin Sí se, llevar tiene, más sí se tiene que agarrar descuidado para que no le duele. Bueno, Tú solito. doctora, esos vámonos. consejos, no sigan esos consejos, O sea, por favor, no, de bueno. agarrarlo descuidado, porque bueno, al rato me vayan a mí a publicar que eso fue lo que dije, óigame, ¿no? Doctora, muchas gracias como siempre. Un gusto, chicos, tenerlos y nos vemos el próximo martes, ¿vale?